Bueno, pues lo primero que te quiero decir, obviamente, Rebeca, es darte las gracias por ahora mismo por estar aquí, por haber venido a Quédate conmigo, pero en tu caso, pues ya sabes que las gracias se extienden a algo mucho más grande. Ahora empezaremos a explicar, ¿no? Pero bueno, bienvenida a Quédate conmigo. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Qué bien. Las dos, muy Las contentas. dos, sí, Y juntas. decía que con Rebeca el agradecimiento se extiende mucho más porque creo que es importante que la gente conozca cómo tú y yo nos conocimos, ¿no? Porque Sí. hasta hace unos años pues éramos completamente unas desconocidas la una para la otra Sí, y hemos acabado siendo contactos de emergencia. O sea, ese es sí, Bueno, luego explicaremos esto de qué es un de que contacto es de un emergencia. contacto de Vale. emergencia. Pero la cosa es que el motivo de que Rebeca acabe estando aquí en este podcast es porque, pues bueno, yo en el momento en el que yo estuve con mi propia depresión, pues no sé en qué cuenta de Instagram puse un comentario, no recuerdo diciendo qué, pero algo relacionado con la depresión y ella detectaría el sufrimiento que había detrás de esas palabras Mm. y decidió altruista y súper generosamente mandarme un mensaje privado en Instagram y me dijo, sé por lo que estás pasando, no estás sola y si me necesitas, aquí estoy. Mm. Así fue, ¿no? Sí, Más o sí, menos. sí. ¿Qué te Ma- hizo? Algo que me llama la atención ahora y que nunca te he preguntado, creo. ¿Qué te hizo coger el móvil y decir, voy a escribirle a esta chica? Pues supongo que ese día estaba en un día positivo de que estaba convencida de que se podía salir, porque yo estaba en mi proceso también de súper oscuridad ahí, en la tiniebla, y creo que había muchísimo sufrimiento en ese mensaje. Y como era algo que tenía tan presente y tan cercano, y yo me estaba sintiendo tan sola en ese proceso, que, que es una soledad que nunca había sentido. Yo soy una persona muy solitaria, pero la soledad que sientes cuando entras en una depresión es una soledad que lo arrasa todo. O sea, da igual que tengas un montón de amigos que te quieren, familia, que seas de una familia estructurada, que seas de una familia desestructurada, que tengas una pareja que te quiere, que estés soltero, da igual. O sea, es una soledad abismal que empaña todo. Y entonces creo que debí ver mi propio reflejo en ese mensaje. Y creo que también era una forma salvarme a mí también, ayudarme a mí, porque yo también estaba intentando encontrar respuestas a las cosas que me pasaban y yo no encontraba información, no encontraba con quién hablar de qué pasa por la cabeza cuando estás así. O sea, hablar con alguien que lo esté, que esté viviendo exactamente lo mismo que tú y que no piense que es una exageración o un... Entonces, que era una cosa altruista, pero en el fondo también era un poco eh, o sea, Un win-win, ¿no? sí, o sea, yo también creo que necesito una voz amiga que pueda estar, eh, que pueda ayudar a entender también cosas mías, pero bueno, lo que estás tú haciendo ahora con todo esto, ¿no? Sí. Entonces, eso, Intentar ser reflejo, ¿no? sí, pero porque tú no encontraste ese espacio donde encontrar de alguna forma gente que se estaba sintiendo igual de sola que tú, igual de perdida, igual de desorientada, igual de desconcertada, de pensar cómo he llegado a este punto, pues yo creo o sea, yo me vi muy reflejada en ese mensaje y pensé, o sea, si yo le puedo ayudar de alguna manera, estoy aquí, llevo no sé cuántos años en terapia, pues algo habré aprendido, ¿sabes? De algo servirá. Sí, de algo servirá. Y también era como de,
igual podemos compartir cosas que, ¿sabes? Que las dos estemos viviendo sin miedo a ser juzgadas. Y también porque soy una demente y una kamikaze, ¿sabes? Porque escribir así al azar, ¿sabes? A alguien que no conoce. Pero bueno, Sí, sí. salió bien. Y hemos acabado aquí en un sofá Sí. hablando de depresión y bueno, del tema protagonista de este podcast, ¿no? Que al Mm, final es el suicidio Sí, sin eufemismos. Queremos hablar de manera muy directa sobre este tema Mm, porque se habla mucho de salud mental, mm, pero quizás no se menciona tanto directamente este mm. tema, ¿no? Y es lo que creo que, bueno, mi idea cuando monté todo esto precisamente es lo que estamos diciendo ahora, ¿no? Que tú te pones a buscar, entras en Google todos los días a buscar sobre depresión, sobre si tengo pensamientos suicidas o cosas así, intentando buscar respuestas, lo que tú acabas de decir, y como que no acabas de encontrar sobre todo eso, ¿no? A gente que te que, que- que pueda empatizar contigo y que te pueda entender desde lo que tú has dicho, desde el no juicio. Porque lo Sí, difícil en todo esto es no sentirte a veces juzgado por decir, oye, se me está pasando esto un poco hardcore por la cabeza. sí, o sea, desde el punto de vista de que no somos especialistas de la salud mental, Eso. ni somos psiquiatras, ni somos psicólogas, y que lo primero que recomendamos es que acudáis a un centro de, o sea, a vuestro médico de atención primaria, a un psiquiatra, a un psicólogo, que si tenéis ideación suicida, llaméis al teléfono gratuito 024. eh, pero testimonios de gente que haya pasado por una depresión, que hayan intentado suicidarse, que hayan superado la depresión y que hayan dejado atrás toda la ideación suicida, por ejemplo, yo no encontraba. Y entonces, al no encontrarlo, o sea, yo pensaba que eso se iba a quedar conmigo toda la vida, ¿sabes? O Por sea, no encontrar ejemplos. sí, de alguna forma yo pensaba que esa oscuridad, ese monstruo, ya se me había comido, ¿sabes? Que no iba a salir. O sea, no, es como la depresión, sí se cura, es un proceso muy lento, sí, tal. Pero yo pensaba, ya, pero la parte más oscura de esto, que es que yo no quiero vivir, que yo no quiero que llegue mañana, ¿sabes? Que yo me levanto y pienso, quedan no sé cuántas horas para que me pueda volver a tomar la medicación que hace que me duerma. O sea, esa sensación de no querer estar. ¿Se va a ir? O sea, ¿se va a ir algún día? O sea, ¿hay alguien que ha pasado por esto y luego ha recuperado su vida normal? Y que me lo pueda contar desde el otro lado, ¿no? Sí, sí, claro, porque em, un psicólogo te va a decir que sí, que es un proceso muy largo. Mi psiquiatra, que es maravilloso, me decía, estoy seguro que sí. Claro, pero yo eh, quería ver a gente. Necesito pruebas. Sí, 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 sí. Como, No o sea, tengo pruebas, pero tampoco dudas, no nos sirve aquí. claro, era Pruebas. yo que sí que confiaba, pero sí que me habría gustado ver a gente, Real. sí, normal, ¿sabes? Un panadero que cayó en una super depresión, que estuvo unos meses, unos años, lo que sea, y que con terapia, con psiquiatría, con medicación, entendiendo de dónde venía, lo que le pasaba, con, no sé, que explicase su historia y que a la gente viera que se podía salir. Por lo menos a mí me habría gustado verlo, me habría parecido como esperanzador entender que Que se puede salir de sí, eso. sí.
que eso es lo que estamos pretendiendo con Sí, con porque esta entrevista. una vez que te absorbe ese pozo, solo ves la oscuridad, ¿sabes? No hay nada que brille. Entonces, que igual si lo hubiera visto, no me lo habría creído, habría pensado, sí, ya, pues, pero a mí me falta como su garra o su energía vital o lo que sea, porque cuando estás deprimido, el cerebro tiende mucho a engañarte y no hay que Sí, creernos todo lo que pensamos. O sea, absoluto. nos decimos muchas cosas muy feas. Em, pero creo que si hubiera más referentes, si no fuera un tema tan absolutamente tabú, si no se hablara tampoco, o sea, ya se ha demostrado que no hablar del suicidio no previene el suicidio. O sea, estamos en cifras históricas Sí, de suicidios. Entonces, vuestra fórmula de no nombrarlo no no funciona. ha funcionado. Vale, pues entonces vamos a hablar de ello, a ver si funciona, a ver si alguien se reconoce en unos síntomas y se anima y pide ayuda. Vamos a dejar de pensar que una depresión es de gente floja. O sea, no, no es de gente floja. O sea, no le dirías a cualquier otra persona que tiene una enfermedad, no, esto es que eres vago, es que no. No. O sea, de repente hay zonas en tu cerebro que se apagan. Y O no lo sea, eliges, y no es no una lo elección. eliges. No es una elección. O sea, igual que no eliges tener fiebre o tener amigdalitis, no eliges caer en depresión o no eliges caer en un trastorno de la conducta alimenticia o no eliges caer en una adicción que mucha gente cree que sí es una elección. Pero no lo No, es tampoco. no, no lo es. No lo es. Y tampoco es de gente débil y tampoco es de... No. O sea, hay mucha gente a la que el mundo le duele mucho, le pesa mucho y se anestesian de algunas formas y se les va de las manos y no se puede salir. Entonces, tenemos que empezar a pensar un poquito en los demás y no en cómo nos comportaríamos nosotros, porque eso no es empatía. No. Y ahora que has mencionado lo de la gente floja, Ujú, em, creo que precisamente las personas que acaban teniendo una depresión tan severa, o por lo que esto lo digo desde la experiencia, no desde, como has dicho tú antes, no desde la profesionalidad de que yo ni soy psicóloga, ni psiquiatra, ni profesional de la salud mental, solo soy una persona que lo ha experimentado y que estamos intentando contar nuestras historias para que ayude a otras personas, pero algo que yo he ido viendo es que por lo general somos personas que, lejos de ser flojas, hemos vivido muchísimas cosas tremendamente duras en la mayoría de los casos. Entonces, precisamente, de flojo, nada. Entonces, aquí me gustaría contar tu historia, porque tú tienes 2 libros. ujú, Uno, el primero que sacaste, el de Las hijas de Antonio López, que mm. habla de tu historia familiar, Sí. que me parece durísima. O sea, aquí es cuando digo lo de flojo. No voy a hacer un gesto feo a la cámara, pero todo el mundo se lo puede imaginar. Y el segundo es el de Sanatorio, que cuenta pues toda tu historia con la depresión, con el suicidio y los ingresos que tú has ido teniendo en diferentes psiquiátricos. Mm. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque me gustaría que la gente escuchara pues un poco cómo se va gestando todo, ¿no? En tu caso, cada uno tenemos nuestra mochila, nuestra historia a nuestras espaldas y los motivos que nos van haciendo pues entrar en estos pozos de los que estamos hablando. Entonces, en tu caso, a mí me llama muchísimo la atención el primer libro, el de Ujú. Las hijas de Antonio López, por la dureza de la infancia, que, bueno, infancia, adolescencia, que, que tú has vivido. Entonces, Sí. cuéntanos tú lo que quieras de toda Mm. esa vida para que la gente pueda hacerse una idea del grado de durezas que tú has llegado a
soportar, para que veamos un poco eso de que flojera ninguna. Vale, pues para no spoilear mucho el libro, por si alguien decide leerlo, pues yo me crié en una familia muy desestructurada. Mi madre pertenece a una religión muy absorbente. Yo diría que tiene muchos componentes de secta, pero esto es una opinión mía personal. No quiero ofender a las personas que profesan esa religión, pero, o sea, desde fuera, como no creyente, creo que se aprovecha mucho del temor de Dios y aprovechan a gente que está vulnerable o perdida para meterle determinadas ideas en la cabeza, manipularlos y pues con el temor de Dios, pues sacarles dinero, intentar que hagan lo que ellos quieran, tal cual, para, eh, para tenerlos cada vez más alienados y y más atados, ¿sabes? Cuando estás muy desesperado, pues a veces encuentras esperanza, pues en la fe. Y pues a veces hay gente que se aprovecha de la fe de otras personas para conseguir cosas. Y luego mi padre es alcohólico. Entonces, claro, se juntaba una bomba, o sea, una bomba de relojería aquello, claro. O sea, mi padre, que es extranjero, criado en otra religión y además alcohólico, con una persona que en su iglesia le estaban diciendo que cuanto más dinero y más oraciones y más aportaran, pues antes iba a venir Dios a salvar a mi padre en vez de llevarle a hacer un tratamiento de desintoxicación médico, porque las adicciones son problemas de salud mental. Era una locura, claro. Entonces, pues mi hermana y yo pasamos un montón de tiempo en nuestra infancia rulando por centros de desintoxicación cristianos, donde se vivía pues como en una especie de comuna, donde se desintoxicaba solo con la palabra de Dios, a palo seco, con lo peligroso que es eso en algunos casos, porque el alcoholismo, la abstinencia del alcohol puede matarte, ¿sabes? Te puede provocar un delirium tremens, sí. O sea, es increíble, porque es una sustancia que uno es legal y dos está súper, súper, súper metida en nuestro día a día, ¿sabes? Salimos del trabajo, pues venga, nos tomamos una cerve. O hay algo que celebrar, venga, salimos, una copa. No sé qué, pues venga, un chupito. Sabes que está como tan Muy a normalizado. nuestro alrededor que ni siquiera nos damos cuenta. O sea, y hay mucha gente que tiene problemas con el alcohol que no, que tampoco, que como no son graves, no montan pollos, no son agresivos, no tal, em, no nos estamos dando cuenta de que tienen un problema. Pero si le quitas la cerveza de cuando llegan a casa, se ponen muy nerviosos y hacen todo lo posible por conseguirla. Conseguirlo, claro. Entonces, claro, en mi infancia, pues criarme como en todos esos sitios súper locos, con esa influencia
de un Dios castigador mirando todo lo que hacías, esperando que viniera a salvar a mi padre que no quería ser salvado bajo ninguna circunstancia y que estaba haciendo todo lo posible por, por quemarse en el fuego eterno. Y, y o sea, mucha desestructuración, muchos episodios de violencia, mucha tensión, mucha incertidumbre, mucha soledad, mucho desamparo, mucho desamparo, ¿sabes? Claro, porque vosotros al final erais unas crías, ¿no? Tú y tu Sí, hermana, que sí, los éramos, cuidadores al final no estaban claro, haciendo sus su funciones, papel y claro. vosotras eras las que estabais absorbiendo todo eso Sí, claro, es como de, hemos sido adultas desde desde siempre. siempre, sí. Sí, porque bueno, en el libro hay muchísimas anécdotas Mm. que, como tú decías, por no hacer mucho spoiler, pero por ejemplo la del parque, la de los policías y el parque, ¿esa Sí. se puede contar? Sí. Pues te dejo a ti que Pues nada, es la prota. yo pregunté cómo terminé viviendo con mis abuelos. Y entonces una de mis tías me explicó pues que mi madre había conseguido un trabajo en un restaurante de fin de semana o por las noches o entre semana, no recuerdo ahora. Eh, con la medicación tengo algunos Vale. problemas de memoria. Bueno, Un o sea, trabajo. un trabajo. Y entonces, pues que mi padre era el encargado de cuidarme en esas horas. Ujú. Pero se debió emborrachar, pues ahí quedó con un piojillo y pues se quedó dormido en el retiro en invierno, ¿sabes? Y entonces dos policías que iban patrullando escucharon como un gatillo ahí llorando. Pues era yo al borde de la congelación en invierno en Madrid, un bebecillo ahí llorando que parecía un gatico, el sonido, y pues un trecho más allá, pues mi padre dormido borracho hasta que le despertaron, dio como la dirección de mis abuelos, tal. Pasaron tanto miedo mis abuelos que dijeron, pues nos vamos a quedar a la niña un tiempo. Pues y ese tiempo pues fue bastante. Claro que a mí ahí lo que me llama la atención es que sean tus abuelos los que lo solicitan. O sea, ahí no entra servicios sociales y dice, oye, esto tiene que Eh, cambiar. pues es que creo que nosotras fuimos un fallo del sistema todo el rato, ¿sabes? Vale. Las cosas, o sea, piensa, yo nací en el 87, ¿eh? O sea, en los 90 en España no era como ahora, Ujú. ¿sabes? Las cosas de casa se vivían en casa. Si en una casa había gritos o sabías que había una mujer que estaba siendo maltratada, no se llamaba a la policía. O sea, era una cosa de puertas para dentro de la casa y de cada familia. Como mucho, si estabas haciendo mucho ruido, se golpeaba en la pared como para que la gente bajara el tono y ya está. Y se comentaba en el barrio, pues, este le pega a la señora, ¿sabes? Pero no se hacía más. Entonces yo sí que sé que mis abuelos intentaron pedir nuestra custodia, pero justo en ese momento habían visto o sea, justo en ese momento salió en los informativos un caso muy parecido al nuestro de unos abuelos que habían pedido la custodia de los nietos Ujú. por unos padres así parecidos a los míos y, y por edad no se lo habían dado. Y entonces los niños habían terminado en un centro de acogida. Entonces les dio miedo. Y entonces, pues ya con servicios sociales, cada vez que llamaban o lo que sea, se decía todo bien, todo en orden, ¿sabes? Si nos visitaban, no, todo bien, todo, o sea, era como aquí no pasa nada, ¿sabes? Y todo sigue Sí, adelante. y extraoficialmente, pues un acuerdo con mi madre, así de, pues, dejárnoslas un tiempo, las vamos cuidando, tal. Porque has mencionado también el tema de este ejemplo de niños que acabaron en un Mm, centro. Vosotras también
leo en el libro que habéis estado o tu hermana estuvo en un centro también el que llamas los cristianitos buenos, Sí, estuvimos las dos, que pero claro, también, es un centro de estos religiosos a los que pertenecía mi madre, ¿sabes? Eso era una estafa a Dios, a la fe, a todo, ¿sabes? sí, que al final explotaban a los niños, ¿no? Sí, Básicamente. sí. O sea, yo decía, estos no se han leído la Biblia. Están ya con la Sí, Biblia en la boca, pero es como de, o sea, aquí algo no cuadra. O sea, aquí trabaja todo el mundo. Se supone que el dinero va a una buena causa, a la rehabilitación de drogodependencia, de drogodependientes. Y, pero el pastor tiene un Mercedes, ¿sabes? Esto de antes enterrar a un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, esa parte no se la han leído. vaya. Claro. Pero es que yo me he tomado la vida siempre de una forma muy irónica y yo creo que eso me ha ayudado como a sobrellevarlo también, Y ¿sabes? el humor, porque en el Sí, libro también se ven como pildoritas reírme mucho de de las cosas que me que te da pasaba, risa. porque si no, es que si no habría sido Sí, insoportable. que es un poco una forma, ¿no? De disociarte de esa Sí, realidad sí, tan... o sea, pues reírme, ¿sabes? Reírme muchísimo de pensar, pero ¿qué hago yo aquí? Sí, sí. No, que Sí, es lo que te pasa como lector cuando lo lees. O sea, sí, no hace falta bueno, si tú quieres destacar sí, algún ejemplo más, pero vamos, de ejemplos está lleno el libro, el que se lo quiera leer, el de las hijas de sí, Antonio López. Quien quiera saber lo que es una infancia difícil, pues que se compre ese libro y que se lo lea. Yo le invito a todo el mundo a hacerlo porque a mí me choqueó bastante, sobre mm, todo por eso, por lo de... no, es que tener depresión es de flojos. Bueno, pues lees el sí, libro de esta chica y luego me dices si eso es tener una vida fácil para luego decir mm, que esto es una lección suya o que es una floja. O sea, en absoluto. Todo lo que tú has mm, vivido, ya te digo, por no spoilear más, pero hay un montón de ejemplos súper traumáticos. mm. em, Todos, o sea, es que todos los que me vienen a la mente me parecen súper complicados. Y aquí mi pregunta es, ¿cómo alguien consigue salir de algo así? Yo creo que con muchas ganas de no quedarte en el mismo sitio. O sea, con O tal sea, de no estar ahí, voy a hacer lo que sea para... sí, con muchas ganas de que tu vida no se parezca a eso que estás viviendo. Porque tú a los 16 Sí, te vas de tu casa, ¿no? sí, ¿Cómo es ese impasse entre vivir en ese infierno, si se puede llamar así, con tu permiso, sí. y con 16 años tomar la decisión o tomar la decisión, entre comillas, porque Mm. casi no te queda otra, de irte a hacer tu vida, a buscarte la vida? Pues bien, o sea, muchísimo, trabajar mucho, mucho para poder sobrevivir. Em, pero bien, porque no tenía tanto ese desamparo, ¿sabes? Porque de alguna forma era como que dependía de mí. Pero es que, claro, o sea, tú preguntas eh, cómo se puede llevar una depresión como la mía, que fue una depresión mayor muy, muy gorda. Yo ahora con el paso del tiempo, o sea, que va a hacer 5 años de mi primer intento de suicidio, 5 años, madre mía. Eh, Pienso que yo toda la vida eh, he ido como hacia adelante, ¿sabes? Hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. No parándome ni un segundo a mirar atrás. No me lo permitía, ¿sabes? Porque eh, n- no tenía tiempo tampoco para Ya. pararme a reflexionar ni a hundirme ni a nada. O sea, Sobrevivir. sí, sí, era un poco eso, ¿sabes?
sobrevivir y intentar conseguir cosas y, y apasionarme por cosas mm, y buscar la felicidad, buscar mi camino, alejarme todo lo posible pues de la, la, la religión que para mí había sido tan nefasta, que yo respeto a toda la gente que cree. Creo que esto no sé si lo ha dicho alguien y me gustó y se me ha quedado en el cerebro, que creo que la religión puede hacerte mucho mejor persona o mucho peor persona, Ujú. porque te da la excusa para las dos cosas, ¿sabes? Tienes la justificación para todo. Claro, o sea, en el caso de tu madre, por ejemplo, utilizaban el recurso Sí, o para sea, manipularles. sí, para manipularles, claramente. O sea, y entonces, claro, yo he estado como huyendo de eso y de las adicciones, o sea, pues, a mí alguien que vive mucho al lado me pone muy nerviosa. O alguien que se droga mucho al lado me pone muy nerviosa. Por favor, gente que bebéis mucho y os drogáis, no os deis la chapa, no os creáis tensión. Hablad con otra gente que bebe mucho y también toma cosas. Sí. Bueno, eso, que como que he ido, o sea, como Tirando para camino, adelante. sí. Y yo creo que hubo un momento en el que ya no podía sostener más cosas. Sí, que eso es, Sí, en el libro lo expresas como mi cabeza era un cóctel molotov, ¿no? sí, Y llevaba toda la vida esperando encender una cerilla, y que fue sí, a tus 33, si no me sí, equivoco, sí, sí, se encendió esa cerilla sí, y explotó todo. sí, como lo de ¿cuál es el copo de nieve que quiebra la rama del pino? Pues no lo sabes. O sea, yo en ese momento me estaban pasando un montón de cosas, un montón de cosas. Pero por fuera era un momento súper bueno, parecía. Ah, O sea, parecía que yo estaba en un momento súper bueno. Pues laboralmente estaba en un momento muy bueno, se me veía como súper feliz, como súper activa. O sea, pero por dentro yo me estaba consumiendo y me estaba apagando y me estaba tratando muy feo y, y de repente un día explotó todo y dije, no compensa. ¿y cómo empezaste tú a sentir que algo iba realmente mal? O sea, que no era, Mm. tengo un bajón o estoy triste unos días o una semana o... en qué momento detectas tú Pues que algo pasaba? yo no podía dormir y además tenía un TCA diagnosticado. Y entonces me empezaron a dar antidepresivos. Y remonté un poco, pero, o sea, yo fui al médico y, o sea, no puedo dormir, tengo mucha angustia, tal. Eh, luego estaba lo del peso y demás, pero yo no había tenido ideación suicida. Nunca en tu vida. No, o sea, no, es que yo recuerde, no. O sea, sí que había tenido muchos altibajos emocionales, eso sí que es verdad. O sea, como muchas subidas y bajadas, o sea, bastante inestabilidad emocional. Pero bueno, quiero decir, con mi vida, pues Normal, ¿no? sí, quiero decir, encaja. No es una cosa de, "Oh, qué exagerada", no. O sea, me pasaban muchas cosas todas juntas y a la vez. No podía gestionarlo todo. Eh, pero es que yo no me di cuenta de que todo se estaba desmoronando tanto, ¿sabes? O sea, tú no notabas, no pudiste ser consciente de que realmente estabas yéndote a un pozo. No. Y entonces, ¿cómo se fue desarrollando todo? Eh,
Pues cada vez me estaba tratando peor a mí misma. Eh, Cada vez me estaba descuidando más, estaba perdiendo más peso, estaba más en tensión, más agobiada, más angustiada, más... Irascible. no, irascible no, porque esto lo he aprendido en terapia, a, a no ser tan complaciente, ¿sabes? A poner límites, a decir un no, a decir esto que has hecho me ha hecho daño, sin sentirme culpable y a poder explicar por qué, ¿sabes? Sin atacar, ¿sabes? Sino de una forma, Asertiva, ¿no? ¿Qué se dice? sí, asertiva, como de, o sea, no te lo estoy diciendo como para que te sientas mal ni tal, sino que esto a mí me hace daño Ujú. por lo que sea, porque es un trauma mío, porque tal. Y, y entonces sería guay si no se vuelve a repetir. Y ya está. O sea, no creo que lo hayas dicho con mala intención. Simplemente que, pues a mí me duele. Entonces, no estaba irascible. O sea, estaba siendo demasiado complaciente, quizá. Entonces me estaba olvidando bastante de mí. Ujú. O sea, no me estaba cuidando nada en ningún aspecto. Mentalmente, físicamente cada vez estaba más cadavérica. Pero yo como sonreía y seguía siendo simpática y tal, pues no pasaba nada, ¿sabes? Nadie notaba nada. No, creo que no, hasta que un día empecé a llorar sin sentido Vale. y decidí que ya no había... Salida. Sí, que ya no quería que fuera mañana. O sea, ahí es Mm. cuando a ti te vino todo de golpe. O Sí, sea, de la parte depresiva y parte ideación suicida todo a la vez. sí, y entonces pues lo hice. Y ahí vino tu primer intento entonces. Mm, sí. Vale, ¿y qué pasó después? O sea, tú intentas suicidarte, Ujú, evidentemente no lo consigues. mm, Y a ujú. partir de ahí, ¿qué? Pues a partir de ahí ingreso en un primer centro psiquiátrico. Estoy mucho tiempo, muchos meses. Se me hace muy largo y al mismo tiempo aprendo muchas cosas. Em, Aprendo mucho, por ejemplo, sobre mi padre. O sea, porque de repente veo a muchos chavales que están ahí por alcohol. Y entonces me doy cuenta de que no es falta de voluntad. O sea, que es una adicción y que es muy jodida. Y de repente también entiendo bastante a mi madre. Creo que tiene que ser bastante duro convivir con un enfermo y saber que si no estás a su lado, eh, esa persona que además no tiene a nadie en el país y tal, se queda en un desamparo absoluto, ¿sabes? Y entonces eso me hace perdonar muchas cosas, me hace perdonar muchas cosas y entender muchas cosas sobre ellos, sobre mí, sobre la vida, pero a mí la tristeza no se me pasa. Claro, una cosa es comprender y otra... Sí, una cosa es comprender y un proceso de perdón absoluto y demás, que genial, pero no, la ideación No se va. no se va, no se va. Dentro del psiquiátrico intento absolutamente todo, pero en un psiquiátrico se las saben todas. O sea, meditación no tenía nada, nada, o sea, nada.
Una cama y... una cama y ya. Absolutamente nada más. O sea, no te voy a contar todos los objetos que me quitaron y todo lo que no había en la habitación para que no se le puedan dar ideas a nadie. Pero, o sea, la nada, ¿sabes? O sea, Que va a un ser monasterio. peor que una cárcel. Encima de que estás mal. Sí, bueno, es austero. Em, y nada, eso no se me pasa. Salgo de ese ingreso, pues vuelvo a intentarlo. Eh, vuelven a pillarme in extremis, ¿sabes? Pues al hospital corriendo. Nada, salvan. De lo cual me alegro mucho a día de hoy. Em, y vuelvo a ingresar en... En otro Sí, psiquiátrico o en el mismo. en otro. En otro, ¿vale? Y entonces ahí es cuando conozco a mi psiquiatra actual, que para mí es Lo sé. una eminencia en el mundo. O sea, ese señor es increíble. Y, y él me empieza a explicar muy bien lo que me está pasando. O sea, no con terminología eh, Demasiado científica demasiado que la pudieras científica, entender. sino para que yo pudiera entender qué le estaba pasando a mi cuerpo, Y qué te explicaba él, por ejemplo? Que podemos... pues como, pues que algunos cables de mi cerebro como que se habían desconectado Ah, o que había como si fueran carreteras en el cerebro y entonces las, las cositas que tenían que llegar al sitio, no llegaban. pues no llegaban. Y entonces me cambian la medicación, está súper pendiente, se me proponen hacerme los TEC, que es la terapia electroconvulsiva, Ah, vale. que esto en España no es muy conocido, Ujú. pero en toda Europa se usa muchísimo Ajá. y funciona increíble. A mí me da bastante miedo, porque es como unas descargas eléctricas en el En la cabeza. cerebro, Vale. sí. O sea, el electroshock de las películas, así que es como Pues, o súper... sea, es tal cual un poco nos lo podemos imaginar, ¿no? Sí, Que te bueno, pongan no, algo allí. ya no es como, ¿sabes? Te lo hacen dormido, o sea, estás anestesiado, tú Ah, no te enteras de absolutamente nada. Creo que te ponen como unos electrodos, o sea, te ponen una cosa, o sea, yo lo que recuerdo es como que tenía que llevar algo como para no morderme vale. la lengua o algo así. Ujú. Y que luego me dolía bastante aquí Ajá. porque debes contraer mucho esto. Y entonces es como que agitan el cerebro como si fuera una bolita de nieve y entonces luego cada cochecito de la carretera se coloca en su carril, ¿no? Ajá. Vale, entonces el TEC en toda Europa se usa muchísimo y tiene una eficacia Alta. muy, 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 muy alta. Guay. Y entonces yo me lo pensé mucho y al final lo hice. Hice 8 sesiones. Y pierdes la memoria de como el día anterior que te lo hacen por la tarde, ese día y a lo mejor un poquito de la mañana siguiente. Pero en un caso muy, muy, muy pequeño, ¿sabes? Esto que te sale de en rarísimas ocasiones. Pues esa te tocó a ti, ¿no? Sí, pues claro, yo tengo unas lagunas de como en más o menos como 5 años, que es como todo o menos algunas cosas puntuales muy traumáticas que ya se podían haber borrado esas, Esas. pero no. Em,
Luego ahora mismo, algunos recuerdos me cuesta bastante es como grabarlos. em, y alguna es ahí como hacia atrás bastante. O sea, hay como 10 años que hay algunos que están bastante borrados y otros que son lagunas. Ujú. Pero luego me han explicado que el cerebro es súper plástico y sí que es verdad que cuando me han reducido mucho la medicación, que ahora estoy en una medicación bastante baja, em, pues con sonidos, con canciones, con cosas así, Olores. sí, de repente recuerdo cosas. Y luego es muy divertido, porque claro, yo le mando una sudadera, un jersey, una falda a mi ex. Y entonces le pregunto, Mario, ¿esto es mío o es de una amiga? ¿Te suena de quién es? ¿Lo tendré que devolver? Es que me encanta. Y No entonces me sabes si es dice, tuyo. a ver, es tuyo. O sea, de hecho, hay una sudadera en concreto que me dice, a ver, o sea, es imposible que no te acuerdes de eso. O sea, estuviste en un ingreso 15 días, que era imposible que te lo quitásemos. No, o sea, te llevaba 10.000 cosas y que no te la querías quitar. O sea, es que olías a cochino jabalí, no, o sea, no te la querías quitar. Yo, en serio, es mía, pero ¡qué guay! Entonces, bueno, pues una ventaja que cada rato descubro ropa nueva. Siempre. Vamos a tener Sí, recuerdos nuevos. sí, no, o sea, es como de, pues, tomarte con humor. Sí, Sí, las justo cosas estaba pensando que, eso, digo, porque se lo toma con humor. sí, tomarme con humor las cosas, ¿sabes? Es que quiero decir, después de haber pasado por un pozo tan horrible, que es que yo no se lo deseo a nadie, porque tú has dicho que he vivido como cosas heavies en la vida. Sí, puede ser, pero como el episodio este de depresión mayor, nada, Sí, o sea, atravesar el suicidio. nada. Y esto, me da mucha rabia cuando dicen, es que esto es de cobarde, o sea, es la solución que eligen los cobardes. Es como de, no, amigo, ¿Qué le dirías a quien piensa eso? tú no sabes el dolor que tienes que estar sintiendo tan grande, tan asfixiante, como para pensar que se va a calmar planeando tu desaparición. Y tienes que ser muy, muy valiente para, o sea, uno, planearlo y dos, llevarlo a cabo. O sea, no es una cosa de cobardes, no. O sea, no es la solución cobarde. O sea, es la desesperación Eso es. extrema. Y nadie, absolutamente nadie, se quiere suicidar, ni siquiera las personas que lo hacen. Quieren apagar un dolor tan fuerte que no se puede soportar. Y sobre todo porque es una enfermedad que es antinatura. Tú tienes cualquier otro tipo de enfermedad. Vamos a poner una gastroenteritis, ¿vale? Ujú, Tu cuerpo y tu mente luchan contra eso ujú, que estás teniendo. claro, Y están alineados en aniquilar a ese enemigo el que te virus. está haciendo Daño. daño. Pero esto es una enfermedad anómala. O sea, tu mente quiere apagarse por todos los medios en un cuerpo que va a tender a la supervivencia. Entonces no es nada fácil de gestionar. Y hay un dolor tan grande cuando tú estás planeando eh, cómo desaparecer, cuando tú estás imaginando lo que va a sentir la gente, tus amigos, el daño que puedes hacer y te estás intentando convencer a ti mismo de no es tan importante, ¿sabes? En 15 días, en 20, lo han superado y siguen con su vida. O sea, nadie somos tan importantes. Yo creo que esto es importante para la gente que no conoce lo que es el suicidio o la ideación suicida,
O sea, de el que está al otro lado, el familiar, el amigo, el compañero de trabajo, la sociedad en general, ¿no? Mm. Que nunca ha vivido esto en su propia cabeza y nos escucha a nosotras que sí que lo hemos vivido. Mm. Em, Tú cuando te pasaba, o sea, cuando te venía la ideación suicida, Ujú. ¿eras capaz de pensar el dolor que podías causar en otros? Eh, en algunos momentos sí, porque no era tan fuerte, pero luego me convencía de que no sé, de que todo se supera, ¿sabes? De que nadie es imprescindible. Pero luego ves a, a familiares de personas que han muerto por suicidio Ujú. y no lo superan en la vida. Y además cargan con una culpa de que no hice, que no vi, qué pasó. Debería haberle hecho una llamada, debería haber visto antes, de ese día debería haber estado, debería haber llamado, debería haber visto las señales. ¿Sabes? No se supera. No Deja se una supera. huella imborrable. Deja una huella. O sea, aprendes a vivir con ello, pero deja una huella. Claro. Em, y luego cuando la ideación es muy fuerte, no, no piensas en nadie. No piensas en absolutamente nadie. Ni, yo no pensaba ni en mi hermana, ni mis perros que eran pues, el amor de mi vida, ¿sabes? Es que yo pensaba que todo iba a estar mejor si yo no estaba. Y es que yo no podía soportar ni un segundo más el dolor de, o sea, Y en todo ese dolor, ujú. ¿qué cosas te anclaban a ti a la vida? Mm, Pues mira, yo creo que tuve mucha suerte, mucha suerte porque eh, mi ex es una persona increíble. Es, o sea, es una persona increíble, es mi familia. Creo que no hay un ser humano más extraordinario. Se enteró de lo que me había pasado y desde ese día yo no fui a un hospital nunca más sola, ni ¿Te acompañaba él? me acompañó a todo, absolutamente a todos los psiquiatras, habló con todos, o sea, les preguntaba, ¿pero la vais a poder sacar de esto? O sea, ¿va a salir? Em, Hablaba con la psicóloga, con todo el mundo, intentó averiguar al máximo todo, se tomaba mi medicación a rajatabla. O sea, yo era un ente, ¿sabes? O sea, era como de, Rebeca, a la ducha. O sea, si no te voy a meter yo de los pelos. Em, Me pone la comida, tienes que comer. Ahora te toca tomarte esto. Ahora te toca tomarte esto otro. Y tuvo una paciencia y un cariño abismal. Y entonces creo que eso en un primer momento eh, me ayudó muchísimo, ¿sabes? Porque estás en un estado tan vulnerable en el que sientes que absolutamente nadie te entiende, porque nadie te entiende. O sea, Sí. porque tú has pasado de ser una persona a ser todo lo contrario. Y, y como es una cosa en la que no se habla y no se sabe, la gente no sabe cómo tratarte. O sea, es como de, ay, si digo esto a lo mejor le doy una idea que tal, si les recuerdo esto a lo mejor tal. ¿Sabes? Como que todo se vuelve como No voy a hacer nada, no vaya a ser que... tabú y tirante, Y ¿sabes? al final de no hacer nada te quedas solo. Sí, y luego tampoco a ti te apetece hacer nada. Claro. O sea, porque levantarte de la cama es un esfuerzo sobrehumano. O sea, arrastrarte a hacer pis, ¿sabes? O sea, Como y era yo, un día tuyo con depresión? nada, no hacía nada.
Me levantaba y esperaba que fuera otra vez de noche para poder dormirme. Y para el que nos esté escuchando y sea de los que piensa que es una cuestión de actitud, que esto también lo he escuchado alguna vez, ¿no? De que es que tenemos que echarle más ganas y que tenemos que esforzarnos un poco más. ¿Cómo le podríamos hacer entender que no es un tema de actitud ni de ganas? Que esto es la misma barbaridad que decirle a alguien con cáncer que no se está curando del cáncer porque no le está echando ganas. Mm. Que no tiene nada que ver con las ganas. O sea, que echarle ganas ya es ir a un centro de salud y decir me está pasando esto, verbalizarlo, contárselo a un amigo, porque eso es lo que más vértigo da, ¿sabes? Ese paso, ¿no? Ese De que pase paso de estar solo en tu cabeza a que a esté sacarlo fuera, fuera. sí, porque ese momento es en el que se hace realidad. ¿Lo recuerdas tú en tu caso esto? Ese momento de empezar a hablarlo. No, porque yo lo hice Claro, en tu caso no existe. directamente, claro. Y entonces luego ya fue como ya lo había hecho, luego era como, Ya se supo, ¿no? En tu entorno de sí, alguna manera. claro, y era como de, pues me tenían ultra vigilada, ¿sabes? Pues salí del primer ingreso y pues, me intentaban como tener todo marcado y pues, yo era un demonio que gritaba todo el rato, soy ácrata, no podéis decirme nada. Soy ácrata, Soy ácrata, sí. decías eso. Soy ácrata y voy a hacer lo que yo quiera y no lo vais a poder impedir. Y es como de, o sea, es que no tenéis derecho a decidir sobre mí. Y, y a mí no me iba a bajar de ese burro nadie, ¿sabes? Y pues claro, pues lo volví a intentar, pues volví a ingresar. Y así. ¿Y en el segundo ingreso cambió algo sobre respecto al primero? Eh, no, tuvo que pasar, tuve que pasar muchos ingresos, mucho tiempo en terapia. ¿Crees que los ingresos, aquí voy a hablar sin tener ni idea, Sí. pero crees que sirven para algo para ese paciente con esa casuística concreta? ¿Solucionan algo? ¿Ayudan? ¿Cómo es el tratamiento en un psiquiátrico? ¿Cómo es la vida dentro de un psiquiátrico? Ah, Desde tu experiencia. es que claro, yo era un peligro. Yo te la liaba en 30 segundos. O sea, a mí no me podías dejar entrar a hacer pis con la puerta cerrada o sin entrar conmigo a vigilarme, porque algo tenía preparado, ¿sabes? Entonces, aunque me vigilaras 24 horas seguidas, yo me había buscado las mañas para encontrar una forma. Entonces, en mi caso, sí, claro. ¿Te ayudó? Sí, sí, Necesitabas esa vigilancia. porque necesitaba esa vigilancia extrema. Claro, yo estuve durante mucho tiempo en una habitación que tenía una cámara, ¿sabes? Y, y estaba totalmente vigilada y sabía todo lo que estaba haciendo todo el rato. Em, claro, sí. Y en cambio luego cuentas en el libro de Sanatorio, Ujú, que cuentas toda esta historia. mm, Hay uno de los episodios donde tú tienes un intento ujú. después de uno de estos ingresos y vais a urgencias, si no me equivoco, Sí. si no me corriges, y te envían a tu casa, ¿no? No te ingresan. Sí, es una ambulancia. Es uno de los que me llevan en ambulancia. Sí, bueno, sí, siempre que he entrado en urgencias ha sido en ambulancia, sí. Sí, pero es que está así la salud mental, la pública. Yo todo lo que todos los ingresos, psiquiatría, psicología, ha sido en privado. Y he tenido la suerte
la fortuna de arruinarme y poder pagarlo. O sea, la Porque suerte de que habías generado ahorros sí, y has esa, tirado de la ahí. suerte de que en ese momento tenía ese dinero. Si no, Pero claro, o sea, no puede ser. Quiero decir que una persona que tiene un historial reiterado de intentos llegue eh, continuamente con intentos eh, que, o sea, que también me enfada esto de llamadas de atención. ujú, No, amigo. O sea, tómate en serio, aunque sea, aunque tú consideres que es una llamada de atención, tómatelo en serio. sí, Porque porque el día que hay tomes, algo bueno, ahí. quizá te arrepientes, ¿no? De haber Sí, dicho eso. hay algo ahí. O sea, no creo que nadie que esté totalmente equilibrado se le ocurra hacerse daño de alguna forma para llamar la atención. Entonces, vamos a empezar a tomarnos las cosas en serio, o sea, y a dejar de adornar la salud mental y a decir que son eh, tonterías, ¿sabes? Como de, hola. Sí, o mitos de estos como de el que lo quiere hacer no lo dice previamente. Sí, Mentira. sí, o el que lo hace, o sea, o el que lo quiere hacer lo consigue. No, o sea, hay 200 personas que se sepa registradas que lo intentan Al al día. día 11:30 que lo consiguen. ¿Cuántas hay que no se han desplazado a un hospital, que no se han registrado porque su familia no les ha llevado, porque les ha dado vergüenza, porque viven solos, porque han fallado pero no quieren contarlo porque, o sea, no se sabe? Esto es una pandemia silenciosa. Y eso, pues, no hay camas en psiquiatría. Y entonces, pues nada, te puedes volver a tu casa y que te cuiden tus familiares, que me puedes explicar quién tiene la capacidad de cuidar 24 horas seguidas a una persona, eh, y la entereza mental para cuidar 24 horas seguidas a una persona que además está siendo súper desagradecida con todos tus cuidados, porque una de las cosas que yo digo, de que en la depresión se te olvida la empatía y se te olvida el por favor, el gracias, dejas de ser amable, dejas de... O sea, como cuando te duele algo y estás desagradable, Sí. pero es que lo que sientes es tan bestia que estás desagradable en todo. O sea, yo dejé de ser una persona amable. Yo, o sea, era borde insoportable, antipatiquísima, insufrible. Entonces, imagínate a alguien que está cuidándote todo el rato y o que tú puedes estar un mes sin hablar solo diciendo sí, no, ¿vale? O que todo es mal, o sea, todo mal. Y O aún sea, así seguir cuidándote. pero ¿quién está preparado para eso? Nadie. Nadie. O sea, porque no, o sea, porque cuando las personas llegan con no sé cuántos intentos, no hay, o sea, no hay una cama en psiquiatría. La opción es la pública, porque es que hay muchas personas que no pueden, o sea, perdón, la privada, hay muchas personas que no pueden pagar la, Un interno privado. un interno privado o un psicólogo privado o un psiquiatra Sí, porque, por privado. ejemplo, en tu caso, ¿cuántas veces ibas al psicólogo? Pues yo iba por obligación, no porque yo quisiese, No querías ir. no. Y empezaste a ir. A mí me obligaron, porque querían como
internarme como centro de día o algo así. Ujú. Y yo me negué, o no me acuerdo muy bien cómo fue la negociación. Y fue como de, vale, pues al psicólogo 2 veces por semana. 2 veces por semana, Privado. sí. Ujú. Y además me eligieron el psicólogo concreto al que tenía que ir y todo esto. ¿Y notaste cambios? O sea, ¿notaste mejoría con la terapia? Eh, sí, al principio mucha, Mm. mucha, mucha, mucha. Lo que pasa es que creo que luego debería haber cambiado Cambiado de... de terapeuta mucho Ah, antes, porque creo que se acabó, debería haber acabado esa terapia con esa terapeuta, porque lo que yo podía haber aprendido con ella se había terminado, se ¿no? había Había tocado terminado, techo. sí, y entonces es que ya estuvimos como en una rueda que ya no, o sea, que no había antes y yo mm, estaba muy frustrada porque no veía como iba antes. Y luego cambié y con la siguiente fue increíble. Porque a la gente le da mucho miedo también lo de cambiar de psicólogo cuando no está avanzando. Eh, pero es que no tienes que empezar de cero, ¿sabes? El psicólogo nuevo te coge, habla contigo, es un profesional, sabe, El punto de partida. sí, sabe en qué punto estás y qué cosas has trabajado y qué cosas te faltan y sabe muchas cosas. O sea, con oírte hablar ya sabe cómo estás y por dónde tiene que ir y qué cosas tiene que atajar y qué cosas están más que trabajadas. Y nada, fue increíble y aprendí muchísimas, muchísimas cosas. O sea, para mí la terapia y la psiquiatría conjunta son súper, súper importantes. Porque sí que el cerebro es pues, pura química, ¿sabes? Y entonces hay cosas que se desajustan y se desarreglan y nadie te hace sentir culpable cuando te duele la cabeza y te tomas una pastilla. Pues hay como ¿cómo decirlo? Como una estigmatización con la medicación psiquiátrica eh, muy Innecesaria. bestia, Ujú. sí, innecesario. O sea, no me haga sentir mal o peor porque tengo que tomar esto. O sea, porque a mí la medicación que me ha puesto mi psiquiatra me ha salvado. Igual que las terapias con los terapeutas, con los psicólogos. Me han salvado, me han ayudado a entender, me han explicado cómo funciona mi cerebro en un momento Crisis. de crisis. Em, me, mm, me han ayudado a comprenderme, pero es que sin medicación no habría tenido fuerzas para ir volviendo a encontrarme. Claro. Entonces, mm, yo os animo a que si un psiquiatra os recomienda mm, que toméis medicación, que no os dé miedo. O sea, hay muchísima gente que tomamos medicación y la gente es súper, súper alarmista con estamos ultramedicados, no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que los psiquiatras lo hacen muy bien y nunca nos dan más cosas de las que nos hacen falta. Entonces, bueno, si vas con un buen psiquiatra, no sé, es que bueno, tampoco soy médico, pues, o sea, yo solo hablo desde mi opinión, o sea, Tu experiencia. desde mi experiencia. O sea, a mí la medicación me salvó. O sea, a mí, o sea, mi psiquiatra en un momento dado que tenía pensamientos rumiantes, obsesivos, continuados, me dio
una medicación para eso, solo para eso, concretamente para eso. Y cuando se me pasó, me la retiró. Y ya está, no pasa nada. Y fue como dejar de tener esa niebla mental en la cabeza rebotando. ¿Sabes? Lo de cuando ponías antes un DVD, ¿sabes? Sí. El loguito de DVD. Sí, que ¿Sabes? iba haciendo así por Sí, la sí, pues pantalla, ¿no? como un pensamiento horrible todo el rato ahí, que además era una voz rebotándome en la cabeza. Se fue. O sea, vale, pues señor, usted es una persona maravillosa, fantástica, ¿sabes? Porque eso a mí me ha mejorado o sea, a mi calidad de vida por 29. Y así con cada pequeña cosa. ¿No? Y que la medicación, a veces, cuando nos dicen que nos recomiendan tomarla, pues que te crees que vas a estar toda tu vida así y que no tiene por qué. O sea, que puede Ujú. ser un recurso puntual para ese Claro, momento de tu vida y que te permita estabilizarte, que te permita hacer las cosas porque aquí esto va a ser una opinión, que ¿mm? conste, no es un dictamen profesional, vamos a repetir esto, Ujú. pero en mi opinión, de mi propia experiencia y lo que he visto con otra gente, no deberíamos tener el foco con que la medicación es la solución. O sea, es como algo que te ayuda a que tú puedas tener las fuerzas Sí, y la energía para realmente encontrar los recursos que a ti te van a acabar desenvolviendo tu nudo o todo lo que a cada uno hayamos ido sí, acumulando en esa mochila o en esa rama del árbol que decías tú antes, de cuál es la sí. mota cuál es el copo de nieve que quiebra Quiebra la la rama rama del del árbol, pino. ¿no? Pues oye, cada uno tenemos nuestra rama del árbol y la medicación nos va a ayudar pues a que podamos ir quitando un poco todos esos copos que se han ido acumulando Mm. y que nos han llevado a ese pozo tan extremo. Sí. Y ya está, y no, o sea, ¿qué le dirías tú? Aunque acabas de decir, ¿no? Lo de animarse a alguien que esté dudando de si dar el paso de tomar medicación o no, y también alguien que esté dudando de si debería ir a un psicólogo, debería pedir ayuda, o no es para tanto, o sea, ¿en qué punto estoy? ¿Qué le dirías a esa persona al otro lado? Voy a empezar por lo del no es para tanto. ¿Vale? Si a ti hay algo que te está desestabilizando, si tú estás sintiendo que pierdes el control, si están dejando de hacerte feliz cosas que te hacían feliz, si, si da igual por la circunstancia que sea o sin circunstancia, ha aparecido esa bola de tristeza, sí es para tanto. Sí, sí lo es. Porque lo que para ti puede ser una cosa eh, gigante, para mí puede ser una cosa muy pequeña, lo que para mí puede ser una cosa muy grande, para ti puede ser una cosa muy pequeña, ninguno somos iguales y ninguno nos tomamos las cosas de la misma forma. Y entonces, si a ti la vida te empieza a pesar y te empieza a costar, es el momento de pedir ayuda. Y no es de débiles, ni es de Flojos. flojos, ni de gente frágil. O sea, ir a terapia es una cosa durísima porque te enfrentas a muchísimas cosas eh, que has vivido y también a muchas cosas de ti mismo que no te gustan, que quieres cambiar y que quieres mejorar y que de repente te las pones aquí y dices, vale, es que hay muchas cosas que he permitido yo. Y también eso es duro de ver y de aceptar. Eh, entonces, no es un, no es un trabajo fácil, pero es que vas a estar 10.000 veces mejor. Entonces, eh, ante cualquier problema de estos, o sea, habla, habla. Y si no te puedes permitir la terapia, eh, inténtalo
en la pública. Busca asociaciones en tu comunidad autónoma. Eh, y si no encuentras ningún recurso, tus amigos. Habla con tus amigos. No, o sea, no estés solo en estas circunstancias. La soledad y tragarte las cosas es lo peor que puedes hacer. Porque todo se hace más grande. Todo es muchísimo más horrible en nuestra cabeza, más grande y más gigante. Y sobre todo, creo que las mujeres hablamos mucho más. O sea, somos mucho más abiertas en cuanto a lo que nos preocupa, a lo que con lo que nos autocastigamos, con lo que creemos que hemos hecho mal. eh, Cuando alguien nos hace daño también lo hablamos. Pero creo que los chicos se comunican de una forma muy distinta. Eh, y, pero también creo que eso puede cambiar. ¿Crees Mientras, que... Ay, perdón. Sigue, no, sigue. creo que eso también puede cambiar. O sea, creo que hay relaciones muy sanas entre amigos donde se pueden dar estos espacios de decir, tío, me pasa esto. O sea, no encuentro alegría. Me siento mal. Me encuentro mal. eh, Tú me conoces. ¿Qué podemos hacer para que me sienta mejor? ¿Crees que a un hombre le cuesta más dar el paso de ir a terapia? Sí, bueno, están ahí las estadísticas, ¿no? De Sí, creo que que son... que hay, si no me equivoco, creo que la tasa de suicidio en hombres es 3 veces superior a la de mm, mujeres. De suicidio consumado. sí, nosotras lo intentamos más Exacto. y ellos lo Son consiguen más mucho más. radicales. O sea, es como Sí, que sí, sí. yo muchas Ya. veces he pensado que es como que aguantan tanto, 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 porque Mm, quizá no tienen ese espacio. Aquí vuelvo a lo de siempre, es mi propia teoría, es sí, mi opinión, pero tengo la sensación de que los hombres crecen de una manera distinta a nosotras en cuanto a lo que es la emocionalidad, ¿no? mm, Los hombres no lloran, llorar es de maricones, llorar es de flojos, el hombre es el pues que tiene que llevar la casa, el que tiene que llevar vivan los los pantalones, maricones el y que vivan tiene los que flojos. todo eso, y que mm, quizá crecen con esa bola ahí y claro, verse como hombre tan flojo, claro, ¿cómo vas a decir que soy un macho y que estoy fatal y que me quiero morir? O sea, es como que quizá en su mente Mm, no se les ha dado ese espacio para expresarse y, joder, y decir, sí. oye, que estoy fatal, que voy a ir al psicólogo. Y no pasa nada. Mm. Si soy hombre y voy al psicólogo. Pues, chicos, si no os atrevéis a contárselo a nadie que vais al psicólogo, podéis inventaros que vais a, no sé qué deporte está de moda ahora. Tú que eres deportista. No sé, el padre. Pádel. Estáis apuntados a clases de pádel. Eso es súper creíble. Nadie se va a enterar y estáis haciendo algo bien por vuestra salud mental. Exacto. Pero lo guay sería que encontraseis un espacio seguro y seguro que tenéis colegas, familiares, amigas, hermanas, amigos, gente con la que podáis hablar de esto, porque somos muchísimas más personas de las que pensáis. Sí, que eso es, yo creo que eso es fuerte porque cuando entras en este pozo, yo creo que todos hemos pasado por ese momento en el que no paras de googlear Mm, todo lo que te está pasando, buscar respuestas y empiezas a ver los números. Y mm, dices, yo pensaba, en mi caso, ostras, con estos números sobre depresión y demás, ¿cómo es que yo no conozco a nadie, ¿no? que lo haya mm, pasado? Y el día que me dio por decir, oye, mira, lo voy a decir, ya está, mira, tengo depresión, punto. O sea, mm. tengo el mismo derecho a decir que tengo depresión que el que publica que tiene, vuelvo a lo de siempre, el cáncer, porque es como súper común en nuestra sociedad. Mm. Pues que la salud mental también es súper común, las dolencias de salud mental. En cambio, no se escucha tanto.
¿Por qué crees que nos sigue dando esa vergüenza contar que estamos atravesando esto? El estigma de estar loco, ¿no? Ujú. Quizá. La vergüenza de las familias cuando tenían a alguien que tenía un problema de salud mental. En el caso del suicidio, también hay una parte muy religiosa, que es un pecado gordísimo, ¿sabes? Sí, Quitarte, sí, claro, quitarte la vida a ti mismo que te ha dado Dios. Y entonces, por ejemplo, em, en los pueblos y pues en la época de nuestras abuelas, bisabuelas, eh, tú no vas a decir nunca que un hijo tuyo o que tu marido se ha suicidado, porque automáticamente no se puede enterrar en Camposanto, porque es uno de los pecados más gordos oh, que se puede cometer. Entonces ya ahí hay un súper estigma de base, ¿sabes? Entonces, claro, es que si partimos de esa base. de esa base, pues llevamos como mucha cola detrás de esto. Yo esto no lo sabía hasta que me puse a investigar por qué era tan tabú. Y luego también esto del que decían que incitaba al... Lo del O sea, efecto llamada, ¿no? sí, que hablar del suicidio hacía que más gente se suicidara. No, No es no, así. no es así. O sea, se ha demostrado que no, que hablar del suicidio previene el suicidio. Y luego también que cuando un suicidio se ha hecho público, siempre ha sido de alguien famoso y siempre ha habido como mucho morbo alrededor, de una forma escabrosa, dando a entender pues que tenía problemas con sustancias o problemas mentales, ¿sabes? Casi echándole la culpa a la persona, ¿sabes? Un poco de, pues se lo habrá buscado por mezclar determinadas cosas, ¿sabes? Que es bastante injusto, ¿sabes? Que si tú estás caminando por la montaña y tropiezas, te caes y te das con una roca, nadie va a decir, jo, se lo ha buscado, mira que hacer senderismo, ¿sabes? Sí, suena Sí, raro, ¿no? suena muy raro, ¿vale? Pues lo mismo, ¿sabes? Es como de, pero ¿qué culpa tengo yo? ¿Sabes? De que esto me haya llegado. O sea, ¿qué culpa tengo yo de que mi cabeza funcione así? Tan disfuncional. Sí, ¿Y tú te sentiste en todos estos momentos en los que atravesabas la ideación, los intentos, te sentiste juzgada por tu entorno? sí, por mucha gente. Sí. Había mucha gente que no lo entendía, sí. Y que creían que era una cuestión de disciplina. De disciplina, Sí, sí, de echarle ganas, lo ¿sabes? que hablábamos antes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, me han llegado a dar consejos muy locos, ¿sabes? Del tipo, no, lo que tienes que hacer es ducharte con agua fría, que eso estimula la glándula Yo pineal vago, o no sé qué, o el nervio vago. el nervio vago Sí. y tirar para adelante. Y yo pensaba, ¿sabrá esta persona lo que es el nervio vago? ¿Sabes? ¿Dónde le han dado la carrera de medicina y luego la especialización en psiquiatría? Para que venga a darme estos consejos. ¿Sabes? Que igual lo hacen con buena intención porque quieren que salgas, ¿sabes? Básicamente, ¿no? Sí, Pero te que hacen sentir muy mal, ¿sabes? Porque es como de, no, o sea, o sea, yo no quiero estar así, y no ¿sabes? se soluciona con una ducha fría, si no Sí, ya lo hubiésemos intentado sí. todos. Yo, o sea, de verdad que yo no quiero estar así. Me gustaba mucho más la Rebeca de antes, ¿sabes? Me gustaba bastante más salir a la calle, ser súper activa, hacer 20.000 millones de cosas, me flipaba mi trabajo. Y es que no podía coger un lápiz, no podía hacer nada, no podía pintar un cuadro, no, o sea, no tenía una sola idea.
creativa. Era nada. Horrible. Sí, o sea, lo único que conseguía tenerme más o menos como en calma era que me ponía las mismas cosas en bucle todo el rato, que luego he descubierto que tiene un sentido. Ah, sí. Sí, que es como tu cerebro va a predecir lo que va a suceder porque se lo sabe de memoria, Ajá. te como que te relajas. Ah, Entonces, esto no sé por funciona. dónde lo escuché y dije, ¡hala! Qué guay. Tiene sentido ahora estas cosas locas que hacía yo, que era como de tirarme, o sea, viendo, o sea, de fondo el mismo documental, o sea, Todo el rato. 15 días, día y noche, o el mismo disco, pero ¿y si las canciones no sonaban en el mismo sentido, no me dormía. Wow. Y ahora le has encontrado el sentido, claro. Sí, y dicho, ala, mira, Y todo es ciencia. hemos mencionado antes una cosa que habíamos dicho que luego lo explicaríamos, que es el tema Sí, de los contactos de emergencia, sí, ¿no? Que tú y yo nuestra caja de emergencia. Exacto. Tú y yo nos conocimos por un mensaje privado que me envías tú y hemos llegado a ser contactos de emergencia. Sí, Entonces, para quien nos esté escuchando, ¿qué es un contacto de emergencia en una persona que está atravesando ideación suicida? pues son una serie de números de teléfono que sueles tener guardados en la agenda o bueno, yo lo tengo en una agenda y lo tengo en una cajita. Tú también lo tienes en agenda y en Sí. cajita, ¿verdad? Que son números de teléfono a los que recurrir, que te van a dar las pautas que tienes que seguir en caso de una ideación suicida y que estés solo. Entonces es un teléfono al que llamar. ¿Quieres explicar tú Nuestra propia experiencia. nuestra propia Sí, experiencia? Sí, sí. Yo, por ejemplo, tenía la gran suerte de tener que incluso filtrar porque podía elegir a varias personas y, y también he recurrido a varias distintas ujú, y una de ellas eres tú. O sea, realmente fue hace un año, que es todo lo guay de estar grabando aquí esto ahora, que sí, hace un año aproximadamente yo te llamo a ti un día, serían pues no sé, las 8 de la tarde o algo así. sí, Ni siquiera te llamo porque no saqué las fuerzas. Sabemos esto también que es muy sí, difícil sacar las sí. fuerzas en ese momento porque literalmente se te está yendo la pinza. Pero tienes que intentar conseguirlo como sea. Mm, Y pues yo, por ejemplo, no tuve la valentía de llamar a Rebeca, le escribí un WhatsApp, sin pensar, sin filtro. O sea, dejé que mis dedos teclearan súper rápido. mm. Rebeca, no estoy bien, me está pasando esto, ta, 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 ta. Y ella enseguida me llamó, escuché su voz, me empezó a preguntar y así estuvo pues prácticamente una hora hasta que llegó Miguel a casa para que yo no estuviera sola. Me preguntó por mi medicación de rescate, yo me la tomé, esperó a que hiciera efecto y simplemente pues estuvo conmigo, o sea, tampoco hizo nada raro, simplemente acompañarme en esa crisis Mm. y estar ahí acompañándome hasta que otra persona pudiera acompañarme físicamente. Eso Sí, es lo que hace un contacto de emergencia. sí. Y asegurarte pues de cosas como, o sea, pues aléjate de todas las cosas que pienses que te puedes hacer daño. Solo coge la medicación de emergencia. eh, Dame la dirección por si Pasado. por ocurriese cualquier cosa, poder llamar a un servicio médico. Pero sobre todo es eso, es acompañar, a escuchar y decir, tranquila, estoy aquí, vamos a respirar, esto se va a pasar, esto va a durar un rato, venga, vamos a pasarlo juntas. Y saber que ese rato tan angustioso donde todo se nubla, todo es oscuro y te vienen los peores pensamientos y los peores demonios, Hmm. tienes a alguien que no te juzga a tu lado, que lo ha vivido y, y que sabe cómo escucharte y que puedes decirle cualquier barbaridad que como ya lo ha pensado esa persona también,
Sí, Eh, no te va a no, juzgar. no te va a decir nada. Y aquí quiero hacer yo un inciso, incluso ni siquiera sin haberlo pasado, porque yo, por ejemplo, otra amiga mía que es Jimena, también la llamé una vez Mm, y ella no ha pasado por esto, pero yo tenía la confianza de que sabía que Sí. esta persona nunca jamás me iba a juzgar si yo la llamaba, y de hecho lo he hecho también, Mm, y ha venido a mi casa corriendo a estar conmigo mm, y tampoco ha tenido que vivirlo, o sea que Sí, simplemente con que sea alguien de confianza sí, extrema para ti y sí. que puedas llamarle y que esa persona sepas que va a responder. Sí, bueno, Mario es uno de mis contactos de emergencia y no lo ha vivido nunca. Mi amiga Vidane es uno de mis contactos de emergencia y no lo ha vivido nunca. Sí, es gente que sabes que va a estar ahí, que si recibe una llamada tuya, sabe que va a ser importante y te van a coger el teléfono, tener varios Varias opciones, contactos, por si varias acaso, que no sea solo uno. opciones, que no sea solo uno y sobre todo no pasar ese rato solo. Y si en ese momento tu contacto de emergencia no está, porque esto de los contactos de emergencia lo hicimos antes de que existiera el teléfono Claro, ahora está el 024. 024. Si no consigues contactar con ningún contacto de emergencia o tus contactos de emergencia no consiguen calmarte, 024 es gratuito y te van a atender Profesionales preparados. profesionales preparados de la salud mental. Si estás en la Comunidad de Madrid, si llamas al teléfono de la Comunidad de Madrid y pinchas en atención psicológica, también te va a atender un psicólogo especializado en cualquier cosa que te esté pasando a nivel psicológico. Puede ser ideación suicida, puede ser cualquier otra cosa. Te va a ayudar, se va a quedar contigo a ayudarte a salir del pozo. Eso En es. otras comunidades autónomas no lo sé. Pero Bueno, bueno, os dejo esas sí, y que sepáis que ideas. eso, que es una crisis y que es puntual, Sí, momentánea y se pasa. se pasa, se pasa. Igual que cuando te duele muchísimo, muchísimo, muchísimo la cabeza, Sí. te tomas una medicación y parece que ese dolor te va a estallar la cabeza Y y termina luego se pasando. pasa, pues esto también se pasa. Sí. Y eso es el contacto de emergencia. Contactos de emergencia aquí. Decías de los consejos, ¿qué cosas, por ejemplo, a ti sí que te gustaba que hicieran contigo cuando estabas así y qué cosas mm, no, pues como esto, ¿no? De, oye, pues darme el consejo de que es un tema de disciplina, mejor no. ¿Qué cosas destacarías que crees que hicieron bien las personas de tu alrededor y cuáles crees que no? En tu caso, vuelvo a lo de siempre, ¿eh? Em, yo creo que Mario me intentó distraer muchísimo con cosas que me gustaran, que me intentaran llamar la atención, que sabía que me pudiera gustar y que me entretuvieran un rato, ¿sabes? Y sobre todo el mejor consejo, que lo seguimos como súper a rajatabla, que es un milimetrillo. ¿Qué es eso? Pues él me decía que ahora mismo no era un momento de ponerme metas súper largas. Ah, Que si conseguía hacer o sea, lo que fuera, ¿sabes? Salir a, a pasear, que era complicadísimo, ujú, que yo saliese y caminase sí. 10 metros. Pues que si ese día había conseguido caminar un milimetrillo más que el día anterior, eso ya era un éxito, eso era una grandísima victoria. Y entonces que milímetro a milímetro íbamos a conseguir volver a conquistar todo lo que yo era. Qué bueno. Sí, y entonces que tenía que centrarme en las metas pequeñas, porque si me ponía unas metas muy grandes solo me iba a frustrar y a enfadar. Te hacía bola, claro. Y entonces era como de repente me decía, hoy has sido tú a la ducha sola, no te he tenido que obligar yo, es un milimetrillo. Un milimetrillo más. Sí. Y nada,
O sea, de hecho, en mi última tarta de cumpleaños fue a una pastelería y le dijo, te va a parecer rarísimo el mensaje que tienes que poner. Y el pastelero le miró pensando, o sea, no sabes la de cosas raras que habremos escrito aquí. Em, y en mi tarta de cumpleaños ponía 1000 milimetrillos. ¿Sabes? Que era, has vuelto a pintar, has vuelto a exponer. O sea, vives tú sola, otra vez. Toda tu medicación la gestionas tú. O sea, mi medicación estaba Controladísimo. bajo llave y me la daba él. Vuelvo a ser una persona autónoma, ¿sabes? Que, que no dependo de una persona que tiene que cuidar todos mis pasos y que no se puede fiar de mí absolutamente nada porque la puedo liar en cada momento. Entonces, creo que eso es Muy guay. muy guay, 1000 milimetrillos. Sobre Mil todo después milimetrillos, sí. de venir del abismo más Del abismo profundo. más profundo, O sí, sea, que si alguien nos está escuchando, sí. puede quedarse con esto, ¿no? Que incluso después de haber pasado por todo lo que has pasado tú, que yo vuelvo a insistir, invito a todo el mundo a leer Hmm, no solo el primero, sino los dos libros, porque va a entender toda esa dureza de la que hablábamos. hmm. Si alguien que ha vivido todo esto y todos los ingresos y todo lo que hemos hablado ha recuperado su vida y se encuentra como tú, Mm. bueno, ¿qué le dirías tú? Pues esto yo lo repito mucho y es que el suicidio es una solución permanente a un problema que es temporal. Y esto de verdad, sí que os lo prometo, se puede salir, se puede salir Y se sale. y se sale. Y nosotras estamos aquí hoy. Aquí tenéis dos ejemplos Sí, vivos, así que contra todo pronóstico. O sea, porque por mí no daban un duro y supongo que por ti lo mismo. igual hago un durillo. Pero por mí, no. O sea, la mitad de la gente pensaba que yo no me iba a recuperar, no iba a salir de eso. O sea, 3 años y medio en cama e ingresos. El siguiente más o menos. El cuarto año. Y estamos llegando al quinto bien. Muy bien. O Muy sea, bien. muy, Quedaos con muy eso, por favor. bien. Sí, o sea, Estamos muy bien. estamos muy bien. Y que tú, si nos estás escuchando, pues también puedes llegar a ese punto. Y te prometemos que sabemos, porque nosotras sí Sí, que sabemos, mm, que parece que no, ¿eh? O sea, que te crees que no y que eso va a sí, ser tu vida de hoy en adelante y que todo va a ser negro. Pero que mm, no, que el color vuelve y sí, aquí lo tenéis. sí, Así que que de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, eh, se puede. se puede salir, que por favor habléis, que no os calléis, que, o sea, que esto en silencio es lo peor que os puede pasar, Mm. porque explota. Y entonces tomáis una decisión a lo loco, que es lo que hice yo, absolutamente inesperada, y no tiene sentido. O sea, hay un montón de cosas por las que merece la pena Seguir aquí. quedarse, aunque no lo estéis viendo ahora. Eso es. Pues quedaos Mm. con eso, chicos y chicas que nos estéis Quedaos con escuchando. nosotras. Sí, quedaos con nosotras, por favor. Un abrazo a todos y a ti, Rebeca, pues muchísimas gracias por quedarte conmigo. ¡Lo hemos hecho! ¡Campeón!